¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, con motivo de los trabajos que estamos haciendo en esta época, eh, tenemos que sembrar un sorgo, ¿sí? Lo vamos a sembrar con una fertilizadora. Para eso tendríamos que tomarnos varios recaudos. En las semillas, siempre en las bolsas de semillas, tenemos un marbete. El marbete nos dice un montón de datos acerca de las semillas, ¿sí? El poder germinativo, el porcentaje de pureza, la especie, el peso neto de la bolsa. Si yo quisiera saber más datos específicos, puedo remitirme al semillero y hacerle más preguntas y consultas, ¿sí? Esto son datos que el semillero sacó acerca de esta semilla, pero yo no sé si son realmente verídicos, ¿sí? Porque por ahí la semilla estuvo mucho tiempo acopiada, que es del año pasado, entonces siempre que yo voy a sembrar, me conviene hacerlo a mí, por mi cuenta, digamos, hacer un poder germinativo y hacer un porcentaje de pureza a la semilla. Por otro lado, una cosa muy importante es que yo siempre que yo voy a sembrar algún cultivo de cualquier estilo, ya sea hortícola, forrajero o para producción de granos, yo lo que tengo que pensar es que lo que necesito es tener un stand de plantas, ¿sí? Un stand de plantas X para cada cultivo. Ese número es casi siempre una continuidad. Por ejemplo, como en otro video veíamos, en maíz es muy común sembrar 68.000 semillas por hectárea, ¿sí? Eh, las semillas finalmente se van a transformar, van a germinar, se van a transformar en una planta. Esa planta va a sufrir un montón de cambios vegetativos y va a ir creciendo, va a ir echando más tallo, más hojas, en algún caso, dependiendo de la especie, va a macollar, ¿sí? Después va a florecer, después de la floración va a venir la fructificación, y yo voy a tener un órgano de cosecha, ¿sí? En el caso del maíz voy a obtener granos, ¿sí? Que salen de una espiga, y esos van a dar los componentes del rendimiento, ¿sí? Peso del grano, cantidad de espigas por planta, eh, cantidad de pesos de cada espiga. En el caso de este sorgo, que es un sorgo forrajero, yo voy a obtener cantidad de materia seca por hectárea, ¿sí? Entonces, yo voy a echar o sembrar una cantidad de semillas en una hectárea, y todas las semillas que yo siembre, no se van a transformar en plantas, ¿sí? Como las máquinas se regulan por kilos de cantidad de lo que haya en esa tolva, que muchas veces no todo va a ser semilla, por ahí las semillas partidas ya me van a influenciar en el porcentaje de pureza. Semillas que no germinen, que esas están contempladas en el poder germinativo, no me van a dar planta. Por lo tanto, yo voy a tener que tengo que obtener una cantidad de plantas por hectárea para cada uno de los cultivos, que eso es más o menos fijo, ¿sí? Por ahí depende de la zona o de cuánto, de cuán en la fecha óptima de siembra yo esté. Si siembro atrasado, por ahí tengo que sembrar más semillas. Si siembro adelantado, por ahí también, si tengo que modificar algo en la densidad de siembra. Busco yo con la densidad de siembra óptima de un cultivar, ¿sí? Tiene que ver con una fecha de siembra óptima. ¿Para qué? Para que esa cantidad de semillas se transformen en la cantidad de plántulas óptimas para que no compitan entre sí, pero sí compitan lo mejor posible con las malezas del medio. Yo lo que busco en un cultivar es que haya muchas plantas de la semilla que yo quiero, sin que haya una competencia intraespecífica, dado que si no, se van a ver afectadas cada una de las plantas. Si yo pongo el triple de lo que debiera poner de densidad de siembra, voy a tener una gran competencia entre plantas y eso no me va a convenir. Y encima voy a gastar un montón de semillas. Las semillas generalmente no son baratas, son muy caras. Lo primero que tendríamos que empezar es a tomar una muestra. Vamos a utilizar la estadística para que nos siga y poder sacar el poder germinativo. En este caso tenemos 10 bolsas. Yo lo que voy a hacer es tomar muestra de 5 de estas bolsas, ¿sí? Una muestra pequeñita. Esas 5 muestras las voy a juntar, las voy a homogeneizar y a esa muestra le voy a hacer un poder germinativo. Voy a hacer varios poderes germinativos. Voy a hacer 5 muestras de esa muestra, la voy a dividir en 5 partes y voy a poner a germinar esas semillas. Y de ahí voy a sacar un poder germinativo y luego lo voy a comparar con el poder germinativo del marbete para ver si lo que me dice el semillero está bien. Otra cosa que yo puedo hacer con esto es si el semillero en su marbete me dice que tengo 90% de poder germinativo, yo le hago un poder germinativo y me da 72, puedo devolvérselas al semillero y decirle, flaco, acá me estás diciendo una cosa que no es real. Te dice un poder germinativo con este protocolo y no me da lo que vos me decís que es. Puedo devolverla, pedirle que me reintegren el dinero, pagarlas más barato, porque en realidad si el poder germinativo es muy malo, yo puedo rechazar esta semilla como para sembrar o puedo aumentar la densidad de siembra, porque ¿qué significa eso? Que de 10 semillas, supongamos, el 70% del poder germinativo significa que cada 10 semillas que yo ponga, 7 van a germinar y 3 no.
Por lo tanto, cuando yo le lleve a 10.000, 100.000, 1.000.000 de semillas, son un montón de semillas que mi sembradora va a colocar en el suelo que no me van a nacer porque justamente van a estar afectadas por ese poder germinativo. En otro videito que hicimos, habíamos hablado ya de toma de muestras para los suelos. Bueno, acá pasa lo mismo. Digamos, yo con las muestras, imagínense, yo tomo en el suelo una palada de tierra o en distintos lugares de un terreno y lo que quiero saber, o sea, lo que estoy haciendo, esto es importante de saber. Lo que yo quiero hacer es, con esas muestras que tomé, tienen que ser representativas porque yo después voy a extrapolar eso a toda la población del suelo, ¿sí? En este caso, voy a tomar una pequeñita muestra de semillas, qué sé yo, acá habrá, no sé, 50.000 semillas, no, y quiero extrapolar a los millones de semillas que están acá, ¿sí? O sea, esta tiene que ser representativa para que después lo que yo logre obtener con cálculos estadísticos me represente lo que va a pasar en toda esta población de semillas. Eso es lo importante de una toma de muestra, que tiene que ser bien tomada para garantizarme que después esa información va a ser representada en la población total de semillas, ¿sí? Que es lo que yo voy a sembrar. Lo que vamos a hacer aquí es una prueba de poder germinativo. En este caso, los elementos que vamos a utilizar, bueno, yo tengo una estufa de cultivo, ¿sí? Que la vamos a regular en 25 grados, que es una temperatura óptima para que la germinación se dé mucho más rápido. Este aparato tiene una resistencia y puede mantener lo seteamos a esa temperatura y puede mantener esa temperatura constante. Después vamos a utilizar este elemento que se llama piseta, que ya lo hemos usado en otra oportunidad. Tiene agua destilada, con él vamos a humectar todas las cajas de Petri, ¿sí? En las cajas de Petri, ¿sí? Que básicamente son de vidrio, ¿sí? Una es un poco más chica que la otra, cabe una dentro de otra, y esto va a mantener la humedad, el agua que va a tener un papel que vamos a colocar acá, y la semilla se va a evaporar, pero va a condensar sobre la tapa, entonces vamos a tener una humedad relativa bastante pareja, ¿sí? Otro de los elementos que vamos a usar, bueno, las semillas, ¿sí? Que fueron tomadas allá en la escuela, tomamos 5 muestras simples y la homogeneizamos en una sola muestra. Y de esta muestra, a su vez, sí que esta sería la que va a estimar lo que va a pasar en la población, vamos a tomar 3 muestras de 25 semillas cada una, que las vamos a colocar en las cajas de Petri. Aquí estuve haciendo un collage, ¿sí? Doblé una servilleta así en varias partes, recorté los círculos y son los que voy a colocar. Voy a colocar 3 de ellos en cada una de las cajas de Petri y después le voy a poner uno por encima para que haga como de un conservador de la humedad también. Bien, entonces acá ya tenemos las cajas de Petri con sus 25 semillas en cada una. Ya se están humectando y bueno, vamos a proceder a colocarlas dentro de la estufa de cultivo. Los materiales que utilizamos fueron estas servilletitas, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos las cajas de Petri con sus semillas, se están humectando, pasamos a colocarlas en nuestra estufa que ya está regulada a 25 grados, ¿sí? Las dejamos aquí y ya empieza a trabajar. Una cosita que quería salvar es que también hay otros videos, yo recuerdo ahora el de la profesora Patricia Arias, que hizo muchas pruebas de poder germinativo. Esta es otra forma y está bueno que conozcamos todas las formas para después poder ejecutarlas, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer, vamos a trabajar nosotros finalmente con una fórmula que nos va a dar la densidad de siembra. Y esa fórmula necesita de todos estos datos, ¿sí? Necesita del peso de 1000 semillas, necesita de otro dato que es el poder germinativo y otros datos más son necesarios para obtener la densidad de siembra. Bueno, acá quería mostrarles la forma de saber el peso de 1000 semillas. Si bien es un dato que está en el marbete, yo podría también cotejarlo. En este caso voy a usar una balancita de precisión, ¿sí? Y voy a pesar 50 semillas, ¿sí? Me va a dar un X pesaje, digamos, en gramos. A eso lo voy a multiplicar por 20 y ese sería el peso de 1000 semillas. Ese dato lo voy a introducir en una fórmula que en algún momento tendremos que verla, que esa fórmula va a ser quien nos va a dar realmente cuál va a ser la densidad de siembra. Lo que me olvidé decir es que en realidad lo que voy a hacer es agarrar 50 semillas y las voy a pesar, lo multiplicaré por 20 y me va a dar el resultado anterior, ¿sí? El peso de 1000 semillas. Tomo otras 50 semillas y las peso y hago lo mismo, ¿sí?
y tomo otras 50 semillas, por lo tanto tomé 3 muestras de 50 semillas que al multiplicarlas por 20 me va a dar 3 veces el peso de 1000 semillas, ¿sí? A cada uno de esos resultados los promedios, ¿sí? Sumo los 3 resultados y lo divido por 3 y ese va a ser el dato que yo voy a utilizar, ¿sí? Otra cosa muy importante a saber es que nosotros dentro de esta semilla tenemos a un embrión en dormición, que primero la primera fase, ¿sí?, de la germinación va a ser las primeras 24 horas esta semilla se va a embeber y va a duplicar o triplicar su tamaño, ¿sí? Con una temperatura óptima y esa humedad óptima se van a poner en juego un montón de enzimas que tiene esta semilla que van a atacar básicamente las sustancias de reserva que la semilla tiene, que son básicamente almidones, lo van a transformar en glucosa, un azúcar simple, porque el embrión se alimenta de glucosa, ¿sí? Necesita para crecer glucosa. Esas enzimas se van a activar, van a empezar a atacar el almidón va a ser desdoblado en glucosa y el embrión se va a alimentar de la glucosa. Y así va a obtener energía para crecer. Quiero salirme en un paralelismo, ¿sí?, y compararlo con nosotros, o con cualquier animal, o con cualquier ser vivo, a grandes rasgos, ¿sí? Acá tenemos como una sustancia de reserva el almidón, ¿sí?, que va a cumplir esas funciones. Pero también yo puedo moler estos granos, convertirlos en harina y hacerme unas fabulosas tortas fritas, unos ñoquis o unos ravioles. ¿Qué le van a pasar? Yo voy a empezar a masticarlos, a comerlo, ahí los van a atacar ciertas enzimas, luego va a pasar al estómago, lo van a atacar otro tipo. En el estómago en realidad no hay digestión de almidones, pero en el intestino sí. Los almidones van a ser transformados en glucosas en nuestro intestino a cargo de unas enzimas específicas y van a ingresar, ¿sí?, al torrente sanguíneo como glucosa. En la sangre esa glucosa va a circular, va a ir llegando a cada una de las células y nuestras células, al igual que las células del embrión, se alimentan de glucosa. Esto es lo loco de la biología. Todos básicamente nos alimentamos de lo mismo, ¿sí? Necesitamos para crecer glucosa, grasas, proteínas, minerales, vitaminas y agua. En esa humedad, digamos, el agua le da el medio de cultivo como para que puedan suceder todas las reacciones químicas que hacen que la vida funcione. Extrapolando a otra cosita, me voy a ir con algo parecido, pero que inventamos los humanos, que son los motores. En los motores de combustión interna, ¿sí?, utilizan combustibles como la nafta o el gasoil, que básicamente cumplen la función como si fueran la glucosa, ¿sí? Entran a la cámara de compresión por medio de una chispa en los motores nafteros, por ejemplo, explota los hidrocarburos que tiene la nafta, que son muy parecidos a la glucosa, y dan energía para empujar el pistón hacia abajo, que empuje una biela, que la biela un cigüeñal, y esa fuerza, digamos, sea transmitida a las ruedas de nuestro vehículo para que pueda moverse. Volviendo un poquito a nuestro tema del sorgo, existen distintos cultivares que han sido seleccionados para distintas situaciones, ¿sí? Existen sorgos hileros que básicamente son muy macolladores, ¿sí? Esos se siembran, se los deja crecer y en un estadio del vegetal, generalmente en grano, una fase que se llama grano pastoso o grano lechoso, se cosecha, se pica, se inocula con algún microorganismo y se hace en anaerobiosis una fermentación láctica. El ácido láctico va a ser el conservante de esa masa y un cultivo que yo lo estoy haciendo en verano lo voy a diferir para ser comido en el invierno o para cuando es una reserva de forraje, ¿sí? Existen sorgos graníferos que son utilizados, generalmente son más petizos, muy poco macolladores, y lo que buscamos, el órgano de cosecha son los granos, ¿sí? Tienen panojas como muy grandes y con muchos granos. También existen sorgos doble propósito y también existen sorgos forrajeros que
los puedo utilizar para enrollar, digamos, puedo nidificar también el sorgo, y también los puedo utilizar como en pastoreo directo, ¿sí? Los dejo crecer hasta la altura que me conviene ingresar el ganado y bueno, y lo hago comer directamente por el diente del animal. Lo que hacemos finalmente es con una cinta de enmascarar, ¿sí? Lo sellamos para que no se pueda abrir, digamos, por si cometemos algún error o algo, para que no lo tiremos, ¿sí? Y por otro lado, utilizamos la cinta de enmascarar para etiquetar. Podemos poner el cultivar, la fecha de inicio, ¿sí? Del poder germinativo, todos los datos que querramos volcar acá, para después, supongamos que tengo analizando acá 10 cultivares distintos o 3 cultivares distintos de sorgo, entonces con este membrete hecho por mí, yo puedo saber todos los datos que me interesan, ¿sí? Para no confundirme en muestras o algo por el estilo. Entonces, lo que me gustaría un poco para cerrar este video es hablar acerca de la fórmula de densidad de siembra. Densidad de siembra se expresa en kilogramos por hectárea, ¿sí? Esta fórmula tiene varios componentes. Es una fórmula que tiene una fracción en realidad, que posee un numerador y un denominador. Sería bueno analizarla un poquito más a fondo, todos los detalles, pero para decir algo acerca de ella, en el numerador tenemos número de plantas por metro cuadrado, ¿sí? Tenemos también el peso de 1000 semillas y después un factor que es el número 100, ¿sí? Y en el denominador tenemos el poder germinativo, que para eso lo estamos sacando, ¿sí? El porcentaje de pureza. ¿Qué implica el porcentaje de pureza? En la semilla que nosotros vamos a sembrar es probable que haya cáscaras, palitos, piedritas, semillas de malezas, ¿sí? Un montón de semillas que no son granos partidos, por ejemplo, también está dentro del porcentaje de pureza. Por lo tanto, vamos a tener un porcentaje de 1 kilo de semillas, vamos a tener, por ejemplo, el 2%, el 5%, el 15% de impurezas. Y eso, cuando lo sembremos, va a afectar a... O sea, si yo siembro, lógicamente, una piedra, no me va a dar una planta. Pero a la piedra yo la estoy contejando dentro de los kilos de semilla que yo he hecho por hectárea. Y la otra cosita es un coeficiente que, de eficiencia, digamos, un coeficiente de siembra que abarca todas las cuestiones que no la abarca el poder germinativo ni el porcentaje de pureza, está dentro de ese coeficiente. También es un porcentaje, ¿sí? ¿A qué refiere? A las semillas que quedaron, si mi sembradora no es muy precisa, muy profundas, sembradas y no dan posibilidad de emerger. Que quedaron muy superficiales, sembradas y no pudieron arraigarse bien. Que se las comió un gusano, que se las comió un pájaro. Todas esas variables las comprende ese coeficiente, ¿sí? De siembra. Bien, entonces, al yo resolver, ¿sí? esa fracción, ¿sí? Me va a dar como resultado kilogramos por hectárea, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a tener que regular en mi sembradora para que sea esparcido, depositado en el campo para darme después las plantas que yo necesito, ¿sí? Bueno, lo que sigue ahora va a ser regular la fertilizadora con semillas de sorgo con ese dato, ¿sí? El dato que nos dé los kilogramos por hectárea. Tenemos que regular la máquina para que la máquina eche sobre el suelo esa densidad de siembra.